Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bienvenida, bienvenido a Hablando con Naturalidad, una semana más y en CLM Activa Radio. Como ya sabes que estamos aquí en estas vías de comunicación. Soy Menchu Arriaga, enfermera, naturópata higienista y maestra en Ashati y mi Instagram es @mnxuarriaga. Y esta semana toca invitada, esta semana toca hablar con una conversación llena de post-it, etiquetas. Iris, ¿cómo estás? Hola, pues yo, pues cada día mejor, claro. Pues mi nombre es Iris Damián y soy educadora holística, maestra en registros acásicos y conectora integral. Mi página web www.saludintegraliris6d.com. Y hoy tenemos, como ha dicho Menchu, la invitada, tenemos a Gema Arnedo y nos va a hablar, el título que le hemos puesto hoy, pues es que vamos a ir quitando etiquetas. Y Menchú, pues yo creo que tiene una canción por ahí que nos empieza a cantar. Y a ver si sale luego. Pues es una canción precisamente que habla de eso, de cómo nos ponemos, nos vamos poniendo etiquetas, nos vamos poniendo cartelitos y tenía el alma cubierta de etiquetas y una extraña coraza de cangrejo, sonrisa profiden y mil caretas hacen sentirme de mí mismo lejos. Qué buena, qué bonita. Sí, Está tal muy bien cual. la canción. Muy bienvenida, Gema. Gracias, buenos días. Buenos días. Bienvenida, que nos Muy liamos. bonita la canción. Pues sí, viene al caso porque hoy vamos a hablar precisamente de esas etiquetas que ya sea porque nosotros mismos nos vamos poniendo o porque otros nos van también echando la espalda. ¿Verdad, Gema? ¿Cómo estás? Cuéntanos de ti un poquito. Bien, bien. Pues sí, precisamente me dedico a eso, a quitar etiquetas. Soy docente con magisterio por lenguas extranjeras y psicopedagoga por máster de psicopedagogía sociolaboral y atiendo pues a alumnos y a padres en diferentes situaciones, quitando etiquetas y orientándolos un poquito hacia el objetivo a conseguir, que unas veces es aprobar alguna asignatura y otras veces es pues superar algún tipo de discapacidad o problema de aprendizaje. Bueno, pues estás ejerciendo una gran labor porque hoy en día tratar ahí con los alumnos, ¿no? En la educación, porque claro, la educación es que es muy importante y la educación se comparte entre los profesores y los padres, porque no es cosa de los profesores del colegio, sino Sí. que empieza por los padres y entonces, claro, cuando haya un problema con los niños, pues claro, lógicamente viene de los padres. O Esto sea, es algo que cuando yo empiezo a trabajar con algún alumno o alumna nueva, siempre me reúno con los padres, a veces son padres separados o divorciados, y les pido trabajo en equipo. Que las dinámicas que yo trabaje con el menor o la menor, a veces, pues en casos de eneuresis, que son adolescentes que se hacen pis en la cama, tienen que seguir las mismas pautas en la casa de los dos padres, sea la semana que sea y toque donde toque, porque si no el adolescente no va a progresar adecuadamente si no seguimos todas las mismas pautas. Y es importante el trabajo en equipo, docente, familiar y alumnado. Y me está surgiendo una pregunta precisamente de esto de las etiquetas y es ¿por qué tendemos a clasificar? Hombre, yo entiendo la psicología humana, pero ¿cómo nos condiciona? ¿Por qué tendemos a clasificar a los niños y cómo condiciona a los niños el que tenga esos roles, esas etiquetas? Pues la realidad es que el sistema por defecto ya etiqueta a los niños por edad biológica en un curso concreto. Entonces ahí hay unos estándares y un currículum a seguir que todos tienen que llegar a él.
Y luego el desarrollo propio de cada niño a nivel intelectual o psicomotriz es diferente, aunque tengan la misma edad biológica. Hay casos de alumnos muy avanzados que también lo pasan muy mal porque están escolarizados en un curso donde no les permite avanzar hacia todas las posibilidades que ellos tienen, ya que tienen un CI más alto, CI, Coeficiente coeficiente intelectual. intelectual más alto que la media para su edad. Entonces también he tenido algunos alumnos así que, claro, les están impidiendo desarrollarse tanto como ellos pueden. Y eso les surge como un conflicto interno. Y muchas veces lo llevan a psicopedagogía en plan, es un vago, o y ya le están poniendo la etiqueta de vago, o es un rebelde, ya le están poniendo la etiqueta de rebelde. No, simplemente es diferente y necesita una consecución de objetivos diferentes para estar motivado y desarrollarse al máximo. Entonces, que el sistema homogeneice al alumnado es un problema porque hay diversidad, ya no solo diversidad cultural y étnica, sino diversidad funcional y diversidad intelectual. Y esto hay que respetarlo, porque si nos meten en un cuadradito y somos un círculo, no nos podemos expandir. Qué bueno. Fíjate que esto me recuerda que hace años no existían estos niveles, iban diferentes edades a la misma clase, hace años. De hecho, en CRAC, en colegios rurales agrupados, pasa esto, no hay suficientes alumnos y se hacen grupos por etapas. Y a veces ni siquiera están las etapas, a veces es un grupo infantil y otro de primaria, porque hay 10 niños en el pueblo. Claro. Sí, sí, O sí. sea, que a veces es la carencia la que aplica, digamos, la forma más adecuada. Qué Así curioso. es. Las limitaciones provocan que abramos la mente y actuemos de otra manera. Qué bueno. Y de todas formas, claro, con la cantidad de niños que hay en una clase, pues con un profesor es imposible que haya una atención personalizada. Sí, porque el ratio está alto. El ratio está alto y cuando encuentras alumnado con dificultades de aprendizaje o algún tipo de discapacidad, el ratio baja pues poquito. Y claro, mirad, os voy a contar un caso. Cuando yo hice las prácticas de maestra de lenguas extranjeras, estábamos 5 personas de inglés con una tutora en un colegio público en Albacete. Y yo, viendo que solo me iban a dejar dar un tema de inglés en 3 meses, les dije, a ver, es un cole bilingüe, pero vienen muchos niños de familias del extrarradio y mucha inmigración. Digo, entonces aquí hay un problema, que no se están atendiendo. Y digo, ¿qué os parece si yo doy lectoescritura y apoyo escolar hasta que pueda dar mi tema en inglés? En vez de estar viendo, estoy actuando y ayudando a otros niños, porque yo ya estaba cursando mi máster en psicopedagogía al mismo tiempo que en la diplomatura en inglés. Y me dijeron que sí, entonces pues me puse manos a la obra y un problema era que, claro, había niños que ni siquiera hablaban el idioma castellano, mucho menos iban a entender el inglés. Entonces me puse a hacer adaptaciones curriculares en rumano con una chica que trabajaba en la cocina de un bar donde yo trabajaba los fines de semana de camarera. Y gracias a ella hice adaptaciones para un grupo de 7 niños que aprendieron lectoescritura porque adaptamos el rumano al castellano y del castellano saltamos al inglés, con listas de palabras fáciles. Entonces, eso es algo que si yo no hubiese estado allí, la psicopedagoga del centro no daba abasto, porque había muchos casos. Claro, qué bueno. Qué buena labor lo que ha dicho antes Siris. Es, es fundamental, yo creo, que haya personas así como tú, pues que se den cuenta y que actúen en esa diversidad en los niños y en las familias, porque claro, se sienten integrados, se sienten que forman parte, que no son bichos raros, que no están excluidos. Claro, es que os hablo de niños que estaban en tercero de primaria eh, sin saber leer ni escribir en una esquina con folios dibujando y pintando. Era súper triste. Madre Claro, mía. es que no se podían enterar, si no entendían el castellano, ¿cómo iban a aprender? Luego había otro alumno con TDAH
que es verdad que algunos alumnos tienen TDAH, pero también es verdad que se puso muy de moda el trastorno por déficit de hiperactividad y atención. Y los niños, son, como digo yo, moléculas en crecimiento y tienen que moverse. En este caso sí, tenía hiperactividad porque la madre había tomado drogas durante el embarazo y el niño pues tenía hiperactividad. Entonces yo lo nombraba ayudante de la profe. Entonces todo lo que los demás hacían en su libreta, él me lo hacía en la pizarra en inglés y lo aprendía igual. ¿Qué pasa cuando no lo ponías como ayudante de la profe? Le obligabas a estar sentado y él mismo no podía estar sentado. Pues cogía el flip flis de las plantas, de humedecer las plantas, y iba humedeciendo a los alumnos o gateando por debajo de las mesas. Entonces era una clase imposible de dominar. Era mucho más fácil que él participara y se moviera a decirle, como a todo el mundo, quédate sentado haciendo el ejercicio en el sitio. Era una adaptación súper sencilla, dejarle moverse y hacerlo de otra manera. Claro, que era lo que Qué, necesitaba. qué bueno, qué bueno. Oye, y háblanos un poquito, ¿por qué te dedicas tú a esto? Porque es interesante, ¿no? Ver desde dónde partimos y hacia dónde nos lleva, digamos, las decisiones que tomamos en la vida o a qué estamos destinadas también. Sí, pues la verdad es que yo desde pequeña lo tenía claro. A mí con 8 años me preguntaban, ¿qué vas a ser de mayor? Y yo decía, maestra. Y voy a viajar por el mundo. Me decían, sí, como Willy Fogg. Y digo, pues sí, me decían, ¿y cómo lo vas a hacer si somos una familia humilde? Si no, digo, lo voy a hacer y ya está. Y así lo hice. Cumplí los 18, me fui de casa a la universidad. Me, me abrieron las puertas 3 universidades en diferentes lugares, pero por situación familiar me quedé en la más cercana. Y empecé a gestionar becas. De hecho, yo a los 16 ya fui becada para vivir con una familia francesa en la Bretaña francesa, eh, cuando aún eran pesetas. Me acuerdo que fue un intercambio entre institutos por 10.000 pesetas 15 días. Y bueno, pues me dediqué a esto, pues gracias a que mi padre me firmó en aquella ocasión, porque era la guerra de Irak, y íbamos con un cartel de no a la guerra en castellano y francés en todas las visitas culturales que hacíamos. Y a mi madre le daba mucho miedo porque decía, estamos en guerra, y yo le decía, Irak está lejos de Francia, mamá. Y saliendo de un pueblo de 1.200 habitantes, de Higueruela, Albacete, pues empecé mi andadura de los 16 hasta los 26 de país en país con diferentes becas del ministerio, de la comunidad autónoma, de la Escuela Oficial de Idiomas, del instituto en esa ocasión. Y pues mejoré mis idiomas porque al fin y al cabo yo hago inmersión lingüística y es mi método cuando trabaja alguien conmigo en inglés. Y yo tenía muy claro que quería ser maestra desde pequeña. De hecho, me decían, ¿y te vas a casar? Con 8 años le decía, ah, ya si eso a los 30, tengo 36 y no estoy casada, ¿eh? Entonces, no sé, yo siempre fui una niña muy despierta, con unas ambiciones o peculiaridades que otros niños de mi edad no tenían, y mucho deseo de conocer mundo y de ayudar a las personas desde siempre. Y creo que a través de la educación abres el pensamiento crítico y puedes ayudar a mucha gente a ver qué hay a su alrededor y a expandirse hacia afuera y crecer como persona. Y el tema de la psicopedagogía pues me ha ayudado mucho a mí particularmente. Empecé estudiando psicología y con libros de autoayuda porque era muy hacia adentro. Como niña me llamaban Heidi. Cada vez que me decían algo me ponía roja. Imaginaros lo introvertida que era y el gran cambio que pegué en la adolescencia estudiando autoayuda. Y claro, vi que a través de la psicología y psicopedagogía pues podías ayudar más. Ya no solo educabas, sino que orientabas también, eras una guía. Y así empecé mi andadura. Qué bueno, Gemma. Me encanta escucharte, tu pasión, me encanta escuchar cómo desde pequeña tenías esas inquietudes y cómo lo has ido integrando y plasmando en lo que estás haciendo ahora. La verdad es que, bueno, te reconozco ahí como ejemplo de perseverancia y de seguir tus sueños, sobre todo tu intuición, ¿no? Tu corazoncito ahí. Bueno, Pues sí, tú sí. también, tú también me habías contado que en algún momento has tenido así como una etiqueta puesta, ¿no?
Buah, Porque sí, bueno, no solo una, muchas. Todos tenemos. Hablamos de la más gorda, pero muchas, sí. Cuéntanos. De hecho, pues eso me ayudó a superarme personalmente y a valorarme más y a crecer en autoestima, puesto que si tú no estás bien, no puedes estar bien con los demás y evidentemente no puedes ayudar como te gustaría a los demás. Entonces, es verdad que salí de un pueblo muy pequeño en el que fui muy juzgada por ser diferente. Es decir, en el colegio en primaria yo ganaba premios Nocilla o Kiwi nacionales de dibujo y sufría acoso escolar. Eh, Cuando exponían algún premio que yo había ganado en algún corcho, lo destruían. Llegué a tener situaciones violentas de tirar la mochila del segundo piso abajo, 3 pisos abajo, porque había como un foso. Yo jugaba al baloncesto, de coger mi ropa mientras yo me duchaba y llevarla al vestuario de los chicos y atarla a los tubos de la calefacción para que se me quemara. De salir del centro escolar yendo hacia mi casa, romperme una tabla así de grande en la espalda, llevar las piernas amoratadas por patadas. Entonces esto también me hizo crecer y desear irme del pueblo, porque allí solo había un curso y no podía estar escolarizada en otro lugar. Un curso y un colegio. Y hasta segundo de la ESO estuve allí. Ya tercero de la ESO me tuve que mover con transporte escolar a otro instituto, a Albacete. Entonces fue una situación dura en la que yo crecí mucho y maduré mucho y por eso mi TFM al final fue en atención al bullying, al acoso escolar. No me quedé solo en un TFM, hice una investigación de campo en Albal, en el Instituto IES Albal, ahí en Valencia, donde hice el máster, y, intervení en casos de acoso escolar a través de encuestas al alumnado anónimas, claro. Y fue importante aquello porque vi que mi realidad se repetía 20 años después y que no se estaba haciendo mucho por el tema, que en mi época no se veían suicidios y ahora sí, y que es una realidad muy preocupante la adolescencia de la actualidad. De hecho, presenté el TFM como apertura a un doctorado y se me abrió, pero como era ciencia de la educación y la psicología, la beca iba para ciencias puras. Y yo ya con mis 28 no podía seguir gestionando, trabajar para pagar estudios, para vivir en un piso con el gato y ya estaba muy cansada, así que lo dejé en stand-by. Se quedó aquello abierto. Y esa es solo una de las muchas etiquetas de la que se refería a Iris, que Irinis es una amiga mía. Es que en 2021, tras la cuarentena, yo me quedé con 15 horas lectivas de docente, con un sueldo de 400 euros como maestra de inglés, viviendo en un mini ático en Valencia con mi gato y con una situación muy precaria. Al mismo tiempo falleció mi tía, que era un gran apoyo para mí, y se acumularon una serie de cosas que me hicieron entrar en pánico, ansiedad, no sé cómo llamarlo, porque eran ataques de ansiedad bastante bestiales. Y claro, yo siempre he sido autónoma y he vivido sola y he sido fuerte y he apoyado a mi familia. En ese caso, mi familia me tuvo que apoyar a mí y me arrastró al Albacete, que era donde estaban ellos, en concreto al pueblo del que salí a los 18 años. Y se me diagnosticó un brote psicótico, porque el hermano de mi padre había pasado por eso años antes. Y al ver mi historial y el apellido, pues se me etiquetó. Y mi diagnóstico en la FE de Valencia eran ataques de ansiedad y en Albacete era brote psicótico. Entonces fue muy heavy, con mis 34 años, tener que volver a vivir con mis padres, dejar mi proyecto que ya había empezado en Valencia, que tenía un aula dentro de casa para ayudar a alumnos y familias desestructuradas como psicopedagoga y básicamente empezar de cero. Entonces, ante esta etiqueta y esta medicación que me dejaba en la esquina de un sofá babeando, viendo cómo nacía mi primer sobrino, que ahora ha cumplido 2 años, decidí hablar con los psicólogos y decirles que paulatinamente me iba a quitar la medicación porque sé que no se puede quitar de una.
y decirles que mi trastorno era ansiedad y no brote psicótico. Y decirles que había muchas otras realidades y no me estaban tratando como tocaba. Entonces me puse a estudiar la oposición de maestra de lengua extranjera por inglés para la oposición de Castilla-La Mancha. Y me decían, con esta medicación no puedes estudiar. Digo, eso ya lo determinaré yo. Al final me presenté con un gran bloqueo neuronal porque me sabía el tema, era el último tema que estaba en la puerta de las oposiciones. Mirándome, me salió la bola. Y a medio redactarlo en inglés, tuve un bloqueo. Evidentemente había estado meses con esa medicación. Y no, evidentemente quedé en las listas, pero no pasé el tribunal de oposición. Entonces yo ya en abril tenía un trabajo para salir de allí, lo pospuse hasta el día después de la oposición y al día siguiente me marché a Murcia a trabajar como jefa de animación en Active, en hoteles de alto standing en varios idiomas, programando actividades para niños, adultos y jubilados, que es lo que he estado haciendo hasta ahora para mantenerme. Porque te mandaban cerca del mar, que el mar es agua y es bendito, en la cura todos los males, porque trabajabas en idiomas, porque trabajabas con gente y al ser animación eran actividades dirigidas, divertidas, que también me hacían salir a mí de todo este calvario que llevaba yo en esa época. Y gracias a eso pues evolucioné y estoy aquí hoy en día sana y salva, porque conseguí las llaves de la sala de estudio de la biblioteca de mi pueblo y allí me iba a hacerme mis autoterapias y a echar horas a la oposición. Fue la etiqueta más dura de mi vida, la verdad. Madre mía, madre mía. Y claro, hay personas que no pueden soltar esas etiquetas porque no tienen esa fortaleza interna. Entonces también tú tienes, hay unas capacidades, ¿no? Extrasensoriales Sí. que otras personas no tienen y eso también pues es una ayuda. Es una ayuda, lo que pasa que, claro, cuando tú estás dentro del sistema con esa etiqueta, ¿cómo le vas a decir a un psicólogo, soy extrasensorial, ¿sabes lo que es ser parasimpática? Digo, pues eso soy yo. No se lo podía decir, porque entonces ya sí que era trastorno psicótico a tope. ¿Sabes? Yo pues le hablaba dentro de la psicología y la psicopedagogía que yo había estudiado en esos términos. Entonces ellos veían que yo era una persona inteligente, pero la etiqueta seguía ahí. Y yo les intentaba explicar y darle la vuelta a la tortilla, pero no, la etiqueta seguía ahí porque ya estaba puesta. Yeah. Qué lacra. Gemma, apasionante vida que has tenido, cómo lo has superado, cómo has ido pasando esas fases, quitándote esas etiquetas, atravesándolas. Y me surge también una reflexión ahora, quedan 5 minutos para terminar el programa. Y es que las etiquetas, en este caso, escuchándote, son apropiadas para precisamente ayudarnos a crecer. No vamos a demonizarlo, quiero decir, es verdad que es como una lacra, que es lo que estábamos diciendo, es verdad que nos condiciona, es verdad que nos limita, pero si las utilizamos a nuestro favor precisamente como punto para crecer, como punto para decir lo que no es, pues es un despegue. Yo siempre he pensado que cuando una puerta se cierra, otra se abre y que ante la adversidad hay que tener resiliencia y crecerse y psicoanalizarse interiormente, ¿sabes? Decir, espera, voy a ver por dentro qué ha pasado, por qué he llegado a este punto y cambiar todo lo que ves que no está bien. Entonces te sirven para crecer y para coger fuerza, por supuesto. Lo que pasa es que a veces hay épocas y etiquetas que dices, madre megua. Sí, no es fácil, pero utilizarlas también a nuestro favor precisamente Sí. para darte cuenta dónde mejorar, para darte cuenta dónde no eres. Yo siempre digo, la etiqueta está ahí, pero tú tienes que ver desde la etiqueta hacia dónde quieres ir y cómo partir. Así es. Qué bueno. Total, en definitiva, la base es el autoconocimiento de una misma, El ¿no? autoconocimiento y tener objetivos y no ser conformista. Cuando cumples un objetivo, ir a por otro y fijarte otro y la vida va cambiando, tú vas cambiando, nunca somos los mismos. Entonces, aprender quién eres tú en cada momento de tu vida es fundamental y saber qué quieres y cómo lo quieres
y accionar, no quedarte en el pensamiento recurrente, accionar. Si tú no accionas, te bloqueas, te quedas con esa etiqueta. Ujú. Qué bueno. Qué bueno, pues Gemma, mucho gusto. ¿Y tú tienes algunas redes donde te puedan contactar contigo? Pues el trabajo de jefa de animación que os comentaba lo dejé en abril y estoy montando mi plataforma profesional porque hasta ahora solo tengo las personales y claro, pues no estaban listas, por lo tanto no les voy a dar publicidad. Estoy atendiendo a gente por Zoom, que 2 años después todavía tengo gente de la Comunidad Valenciana conmigo. No quisieron soltar, yo tampoco, y seguimos las clases y las psicopedagogías online por Zoom. Muy bien, pues di tu número de teléfono si quieres. Sí, bueno, me llamo Gemma Isabel Arnedo Rodríguez y me encontraréis como Gemma Arnedo en mis próximas redes sociales profesionales y mi número de teléfono es 660-188670. Repite, Gracias, chicas. 660. 188670. Genial, Gema. Pues es un placer tener personas como tú en este programa, compartir la información que nos traes, compartir tu experiencia, que ha sido muy reveladora. Y yo me quería cerrar con la canción, porque es que es Sí, por favor. Sí, sí, sí. como resumen, porque ahora después de todo el programa podemos entender a qué se refiere. Así que, bueno, pues Después nos pasas la letra, ¿eh? te la paso, no te la paso. La escribo luego en la descripción. Exacto. El alma cubierta de etiquetas y una extraña coraza de cangrejo, sonrisa profida y mil caretas hacen sentirme de mí misma lejos. Y sigue, esquiva. Bien. Bravo, bravo. Pues eso, que nos hace sentirme, y hay una cosa que ha dicho Gemma que me ha encantado, y es que esto me hace sentir de mí misma lejos, todas las etiquetas, claro, es como, yo no soy eso, pero el coraje, la valentía, la confianza de eso que bulle dentro de ti, que te empuja a lo que realmente quieres, es lo que determina la vida que tienes. Así que gracias por tu ejemplo, Gemma. Muchas gracias. Gracias a vosotras, chicas. Bueno, pues continuamos la semana que viene, así que apúntate al canal, dale a la campanita y así recibes Está hecho. todas las novedades. Muchas gracias, chicas. Que tengáis buen día. Un placer. Igualmente. Chao. Los Adeu. martes.